Shalom, shalom. Gracia y paz sean a todos ustedes de parte del eterno Dios aquí en Corban Radio. Alégrate y gózate una vez más. Este es el día que ha hecho nuestro Señor. Él ha de hacer cosas grandes. Así lo dice el Salmo 118, 24 y el libro de Joel, capítulo 2, 21. Alégrate y gózate en medio de la enfermedad, de la angustia, de las enfermedades, de las tribulaciones. Todo esto es pasajero y todo esto nos hace crecer. Tienes que recordar que cuando ni las leyes, ni las fuentes de empleo, ni los seres que te aman te pueden llevar a la felicidad, el único que puede llevarte a la verdadera felicidad es el eterno Dios a través de su Hijo amado, Yeshua el Cristo, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, el elegido, el ungido del eterno Dios. Muchos me preguntan que de qué maravillas hablo, de que tenemos que alegrarnos. Y no hay mucho que buscar, simplemente hoy podemos tener un día más de vida para ponernos a cuentas con el Eterno. Y eso es más que un motivo suficiente para estar contentos, alegres. Te invito a que juntos pasemos estos minutos tomados de la mano del Eterno. Dale un repaso, así como a vista de vuelo de águila. Cuando un águila en lo alto observa su alimento, se lanza en picada y no pierde tiempo para irse ni a un lugar ni al otro, sino que se va con diligencia hasta que observa que su presa está a su alcance. Nosotros hoy, a través de la palabra de Dios, obtenemos nuestro pan diario, nuestro alimento del día. Y te invito a que juntos, con una mirada, así como un águila a vista de vuelo suyo, a su vuelo, a su mirada, a su vista, observemos la palabra de Dios. Yo oro al Eterno por ti, para que la palabra de Dios hoy baje a tu corazón. Y quiero motivarte que si tú ya eres hijo de Dios, cristiano, y que quieres servirle, busques la forma de hacerlo. No hay mejor forma de aprovechar nuestro tiempo que predicar la palabra de Dios. Esa es mi oración y es mi propósito, el seguir sirviéndole al Eterno. A pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier cosa, recibamos al eterno Dios en nuestro corazón. Y en este momento te envío un fuerte abrazo de parte de tu amigo, sí, tu amigo pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez. Y aprovecho la oportunidad para darle un fuerte abrazo a mi hermano Alejandro Denis, por allá en Mesa de Otay. Gracias por compartir nuestra publicación, mi hermano. Juntos trabajamos en equipo en la expansión del reino de los cielos. Mando asimismo un saludo por allá a la ciudad de Mexicali, a todos nuestros fieles seguidores que nos escuchan por allá y nos miran. Asimismo en Cuba, les llevamos en nuestras oraciones a nuestros hermanos de Cuba y les pedimos al Eterno que les ayude a aligerar sus cargas. Asimismo aquí en la Ciudad de México, en nuestra República Mexicana, por allá en Michoacán, un saludo muy afectuoso también a Corban, Jalisco. Aquí en la ciudad de Tijuana, en toda la zona del Cerro Colorado, el Mariano Matamoros, a todos ustedes un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Amigos, como ya sabes, este programa nace ahí en el corazón del eterno Dios. Nosotros aquí en esta estación de radio lo realizamos con mucho amor, porque sabemos que es pro las familias y los corazones de donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Nuestro propósito es promover y realzar los valores de las familias a través de la palabra del eterno Dios. Bien, es tiempo de romper las fronteras cibernéticas, todos juntos unirnos a través de la palabra de Dios. Y este es el momento de iniciar con nuestra entrega el día de hoy. Antes de hacerlo te recuerdo que no desistas. Insiste, persiste y resiste. La solución está cerca. Iniciemos entonces en nuestro programa
a vista de vuelo de águila el día de hoy sobrevolando Isaías 56 y los primeros 5 versículos de Isaías 57. En este capítulo seguiremos una pauta que nos remonta al capítulo 53 de Isaías, donde se nos habla de la salvación de nuestro amado Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Mesías. La salvación del eterno Dios a través de su Hijo, mediante el sacrificio de ese Hijo del eterno Dios. Sacrificio allí en la cruz del Calvario. En los primeros 8 versículos del capítulo 56, el profeta nos presenta información en cuanto al reino futuro. Y luego en los versículos del 9 al 12 observamos una triste condición del reino en aquella época, es decir, en los días de Isaías, cuando el rey Ezequías estaba en el trono, aunque durante su reino tuvo lugar una renovación de su reino, del reino del Eterno, de aquel entonces, literal, el pueblo de Dios. Ahora, el profeta regresó nuevamente a la nación de Israel y él estaba hablando a su propio pueblo. Lo que tenemos en este capítulo es un retorno, una vuelta atrás al monte Sinaí, como algunos parecen pensar, sino más bien es una marcha de victoria a través del arco del triunfo y una entrada en el reino milenario. Es un movimiento hacia adelante. Esto es el resultado lógico del contenido que ha precedido y concierne particularmente a Israel. Esto irradia una idea hacia un círculo que se amplía incluyendo beneficios globales. Todo esto apoya un pacto, se apoya en el pacto nuevo que el Eterno ha hecho, no solo ya con Israel, sino con la humanidad. Y será una bendición para toda la tierra en un futuro. En aquel tiempo la ley del eterno Dios estará en Yeshua. Yeshua será la Torá. Él es la Torá viviente, la instrucción viviente, la ley. Él es la ley. Pero nuestro amado elevó su máximo allá en el Sermón del Monte y se cumplirá sobre la tierra porque Yeshua estará reinando con vara de hierro. Así que se cumplirá su voluntad y se obedecerá su ley, esto es, a Cristo. El énfasis de este capítulo decae sobre la ética y no en eventos, y el énfasis se coloca en la práctica y no en la profecía, y todo ello debería influenciar hoy nuestra manera de vivir. Todo eso, todo esto debe de hacer que tú y yo tengamos una forma de vivir diferente, alejándonos de la idolatría, alejándonos del religiosismo y volviendo nuestro corazón más receptivo al amor y a todas las cosas del eterno Dios. Y a los curiosos pudiese llevarlos a intrigar a los intelectuales y más bien animar, estimular una manera apartada de vivir, una manera diferente. Y tenemos que recordar al apóstol Pablo y también al apóstol Juan, cuando escribió allá en su carta en el capítulo 3, en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica, se aparta a sí mismo, así como el Señor es santo. El estudio de la profecía nos proporciona esperanza purificadora. Esto nos hace volvernos a ti y a mí
escatólogos, personas que indagan, que investigan en los sucesos que han de venir, que ya están estipulados en la palabra de Dios. En ese momento Isaías estaba esperando con ansia la época del reino y nuestro Señor Yeshua reinando. Como ya te dije, nuestro Señor elevó a la ley de Moisés a su más alto nivel allí en el Sermón del Monte, y lo cual hará nuevamente, y lo hará totalmente imposible que alguien se salvara cumpliendo la ley. Y es que esto es verdad, es verdaderamente imposible que alguien se salve cumpliendo la ley, tratando de cumplirla. Por ejemplo, él dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga necio o insulte a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto a juicio del lago de fuego. Lo encontramos en Mateo 5:22. Sobre una base de esta categoría, muy pocos de nosotros escaparíamos, pero por decir nadie. Cuando Él esté reinando aquí en la tierra, no habrá secuestros, ni crímenes, ni atracos callejeros. Podremos caminar por las calles. Bueno, podrán caminar por las calles los que en aquel entonces vivan, los que estén reinando la tierra. Pero tú y yo tendremos otro lugar muy específico. Todo este reino plano va a ser un lugar seguro en aquel día. Todos podrán morar en paz bajo su propia viña o su propia higuera, lo cual quiere decir que sus posesiones estarán seguras. Cada uno podrá tener su propia propiedad sin tener que pagar ninguna clase de impuestos. Vayamos entonces al versículo 1, donde a grandes detalles del reino futuro se nos dice: así ha dicho el Señor, guardad el derecho y la practicidad, la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Aquí nos dice: mi salvación está cerca de venir. Aparentemente, los profetas esperaban el establecimiento del reino inmediatamente a sus tiempos, aunque tenían en cuenta la posibilidad de un intervalo de tiempo. Lo veían en un futuro inmediato. Aquí la salvación es la salvación nacional de Israel, del pueblo. Y esto es lo que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando en Romanos 11:26 nos dijo: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Impiedad es alguien que no es justo. Piedad es justicia. La impiedad es alguien que tiene negro el corazón, alguien en cuyo corazón no cabe la piedad, el amor, la reverencia. Y la salvación se acercaba y sería un incentivo para actuar con justicia. Así como nuestra esperanza de la venida, de la segunda venida de nuestro amado Yeshua, el Mesías, es un estímulo para nosotros para vivir a la esperanza de Él, para vivir pensando, tal vez sea hoy que se retorne. Mi hermano Jorge Humberto Hernández, un saludo mi hermano por allá en La Libertad. Mi hermano Isidro Salas también, mi hermano, un fuerte abrazo, un saludo para usted, mi hermano, por allá en Urbi, segunda sección. Mi hermano Jorge Humberto Hernández dice: bendiciones, pastor. Igualmente, mi hermano, saludos y bendiciones para usted y su familia. Hermanos, amigos, amable radioescucha, en el versículo 2 dice: bienaventurado el ser humano que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado, el Shabbat, para no profanarlo, y guarda su mano de hacer lo malo. Esta declaración sería para la gente
que estarían nuevamente guardando el Shabbat o el día de reposo. Yo a ellos solo les digo, Shabbat significa reposo. Y un día de reposo no tiene nada que ver con adorar y el día en el que se adora. Y un día de reposo no tiene nada que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con el cuerpo del ser humano para que tenga un reposo de los 6 días de trabajo y recupere energías y recupere fuerzas. Pero para ellos que están viviendo el Shabbat, para ellos que están viviendo un religiosismo, en ese día de reposo, este sería restaurado en la tierra durante el reino milenial, durante la época en la que la gracia a nosotros como cristianos se nos dice en Colosenses 2:15 y 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat. Por lo tanto, amable radioescucha, amigos, hermanos, tú y yo no estamos bajo la ley del Shabbat o el día del reposo, lo cual es evidente, pero el Eterno tiene la intención de restaurarlo en la tierra, en este reino plano, cuando Cristo esté reinando. Aún así, para los que guardan el Shabbat, el consejo es guardarlo lejos del religiosismo, con la esencia verdadera del reposo del cuerpo del ser humano. En el versículo 3 nos dice que el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. El no judío en aquel día no se sentirá como será un forastero, no se sentirá forastero a causa de este arreglo peculiar que el Eterno hace con Israel. Por el contrario, él será invitado a entrar y compartir las bendiciones. Un eunuco no podía servir como sacerdote bajo la economía y la costumbre mosaica. En otras palabras, una discapacidad física no dejará a nadie fuera de aquel futuro. Una discapacidad física o moral o mental no dejará a nadie fuera de aquel día futuro. Perdón. Luego, en los 2 versículos siguientes, versículo 4 y 5, donde nos dice, porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis Shabbats, que acojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Es decir, a los discapacitados, a los diferentes, a nosotros, a los que se nos hacen extraños, a los que actúan de forma distinta, a los extranjeros, a todos los desterrados, todos serán invitados a aceptar las propuestas compasivas del Eterno para ocupar una mejor posición, que será mejor que la de hijos o hijas, y una seguridad que será eterna. Ahora la ley no proveía estas concesiones. Es lo que el profeta estaba hablando del reino en el versículo 6 que nos dicen. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. El extranjero recibirá un corazón nuevo para que en aquel día pueda amar al Señor. Y en el versículo 7 se nos dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, sin excepción de personas. Este es el versículo del cual citó nuestro Señor Yeshua, el Mesías,
cuando limpió el templo por segunda vez. La intención original del Eterno era que el templo fuese utilizado por todos los pueblos, indiferentemente de la raza, idioma, color, clase o condición, en los días de Cristo. En aquel tiempo ya hacía mucho tiempo que había dejado de funcionar como tal. En aquel entonces, tanto el templo del Eterno como el Eterno Dios habían sido atesorados por Israel, guardados celosamente, sin quererlos compartir con nadie, con ningún pueblo. Ellos tenían la encomienda de hablar de la gracia, de la misericordia, del amor del Eterno Dios y de los planes que el Eterno tenía para nuestra salvación. Pero no lo hicieron, lo callaron, lo guardaron, y esta fue la falta de Israel. Y es entonces que entra por ahora el momento del tiempo de la iglesia, donde la iglesia, bien o mal, con deficiencias, con carencias, pero ha salido adelante con su labor de pregonar ya no solo el reino de Dios, ya no solo la gracia y el perdón de Dios, sino que ahora todos podemos llegar a tener la vida eterna que está a nuestro alcance con tan solo aceptar a Yeshua en nuestro corazón. Muchos círculos o comunidades cristianas se encuentran tan alejadas de sus objetivos primarios como el templo del Antiguo Testamento estaba alejado de los suyos. Aunque lo habían atesorado e impidieron el acceso de los pueblos, el pueblo del Eterno Dios, a pesar de estar tan cerca del templo del Eterno Dios, se encontraba muy lejos. Sin embargo, hay creyentes que van contra la corriente y que se preocupan de difundir la palabra del Eterno, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, que están para aquellos que están perdidos, donde en el versículo 8 nos dice el Señor, el Eterno Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. El reino tiene que ser algo mundial, algo general, algo abierto para la humanidad. No para un pequeño sector, sino que para toda la raza humana. Y el Eterno dice que en aquel día Él reunirá a la gente. Yo opino que el gran movimiento de renovación espiritual del regreso a Yeshua tendrá lugar en el reino milenial. Ahora, llegamos a otra sección a la que podemos describir como los aprietos del reino presente. Ahora que hemos contemplado una hermosa imagen del reino futuro, Isaías volvió a destacar los problemas del reino en el pasado, o sea, en su presente de él, en su propio tiempo. Y tú y yo, amable radioescucha, amigos, mis hermanos, nosotros vemos los mismos problemas hoy en nuestro alrededor. Los podemos observar tal cual hoy en día. En el versículo 9 de Isaías 56 dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Nuestra visión ahora se desplaza a la elevada contemplación del futuro glorioso, aquel glorioso reino, y la lamentable condición del reino que existía en aquella época a través de la historia. El Eterno ha permitido a las naciones del mundo que entraran a ese lugar como bestias salvajes, feroces, cometiendo robos, saqueos, todo tipo de atrocidades. Ya había entrado Babilonia. Pronto haría lo mismo Asiria. Asiria llegó primero y Babilonia llegó e hizo lo mismo. Más tarde, otros ejércitos vendrían para cometer actos de pillaje y destruir el templo. Si ustedes quieren, mis amigos, mis hermanos, y si han visto fotografías de las murallas de Jerusalén o del Muro de los Lamentos, habrán observado que ellos han sido construidos por piedras de distintos periodos de la civilización.
Es evidente que la ciudad ha sido destruida en repetidas ocasiones. La historia nos relata que ha sido destruida al menos 27 ocasiones. En la actualidad se encuentra reedificada sobre escombros. Y si la quieres ver cómo era el terreno como en el cual caminó Cristo, tendríamos que cavar y descender de la superficie actual de la ciudad de entre 10 y 15 metros hacia abajo. El Eterno permitió que esas naciones vinieran contra Israel. La pregunta es ¿por qué? Porque Israel como nación le falló al Eterno, falló en su mandato, en su encomienda, en su gran comisión que hoy la iglesia tiene en sus manos. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Aquí tenemos una imagen de los profetas y de los sacerdotes que hablaban con el eterno Dios en aquel día. El Eterno permitió que el enemigo tomara Jerusalén por causa de sus líderes débiles e inadecuados del pueblo. Eran ciegos, eran ignorantes, eran perros mudos. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses 3:2, guardaos de los perros. ¿Qué quiso decir? Por supuesto, no estaba hablando sobre estar precavido de un canino, de un amiguito de 4 patas. Por más que llegue y nos ladre, se estaba refiriendo a maestros, predicadores falsos que aman predicar la palabra no por amar la obra, sino que aman predicarla por llevar agua a sus molinos, por obtener algún beneficio económico o de cualquier otra índole. Se estaba refiriendo a aquellos predicadores falsos que hoy en día proclaman la enseñanza del Eterno o de un evangelio falso. En los tiempos de Isaías, cada pastor tenía un perro para ayudarle a vigilar las ovejas, y ese perro por la noche se echaba cerca de las ovejas para vigilarlas. El momento en el que se acercaba un animal peligroso o alguna otra persona desconocida intentaba robar o herir a alguna oveja, este perro ladraba, salía corriendo alrededor para asustarlo, pero ladraba. Alertaba a su dueño para que ayudara a ahuyentar a los enemigos. ¿Ahora qué? Los que vigilaban, profetas, sacerdotes, que tenían que haber advertido al pueblo del Eterno y enseñarles la palabra del Eterno, eran ignorantes con respecto a ella. Eran como perros mudos que no podían ladrar, que no ladraron cuando se acercaba el peligro, que para ellos fue mucho más fácil quedarse callados. Las ideas destructivas hacia el cristianismo bíblico surgieron y se difundieron a causa de que muchos maestros de la Biblia han adoptado una posición pusilánime, sin valor, sin determinación, sin energía, sin carácter. Cuando uno predica fielmente la palabra del Eterno, frecuentemente incomoda a muchos o hacen sentirse inquietas a las personas que en su vida reconocen que no están llevando la práctica correcta de las enseñanzas de la palabra del Eterno Dios. Y por supuesto, yo siempre te diré que guardar la práctica de lo que nos dice la Biblia no es hacer o dejar de hacer. Simplemente es tajante, es sencillo, es aléjate de la idolatría. Es aléjate del religiosismo y ten un corazón amoroso para con los demás. Ten un corazón que quiera ayudar a los demás. Un corazón que siempre esté dispuesto a tender la mano. Y si haces estas 3 cosas, estarás practicando las enseñanzas de la palabra del Eterno Dios, las que Él nos demanda en su palabra. Y no supuestos mandamientos de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y esto incomoda a los religiosoides, a los falsos maestros o a los expositores que les tienden trampas a las personas y que les enseñan a guardar cosas que ellos mismos no están dispuestos a guardar.
que en lo íntimo no lo hacen, porque es falso, porque es mentira, porque no es lo que el Eterno está pidiendo. La vida debe de ser práctica. ¿A quién le resulta más cómodo intentar complacer a todos en sus congregaciones, en evitar conflictos y callar cuando debería de haber hablado para denunciar el incumplimiento de la palabra del Eterno acerca de situaciones religiosoides en las iglesias? Se parece a la descripción que el profeta Isaías hizo sobre las guías, sobre los guías espirituales de Israel. Nosotros nunca hubiésemos hecho una comparación tan dura. Fue Isaías el que ilustró su reproche con esta ilustración de los perros, y no olvidemos que escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Sigamos adelante, amable radioescucha, al capítulo 56, verso 11. Esos perros voraces son insaciables, y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Qué recriminación tan cruel, pero real. Cruel, pero real. Cruel no por el que lo hace, cruel por el que lo practica, cruel no por el que lo dice, cruel por el que lo está realizando. En la frase perros voraces, vemos que Isaías quería decir que aquellos dirigentes de Israel estaban más preocupados con sus propios intereses que el bienestar de su propio pueblo. En el verso 12 dice: ellos dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este y aún mucho más excelente. Este versículo contiene una clara advertencia para aquellas personas que tratan de sobrellevar su triste situación recurriendo a los vicios, pero poco a poco se van convirtiendo en adictos. Este problema afecta a todas las edades. Aunque muchos han dado ya señales de alarma, el alcohol aquí está simbolizando no solo lo literal, sino al religiosismo. Aquellos que se involucran en situaciones que supuestamente ellos dicen que la Biblia dice, pero no dice. Hoy en día es fácil ver las iglesias, entre comillas, aunque son iglesias del eterno Dios, es fácil verlas teniendo en su interior detractores de la misma palabra. Es triste ver que las iglesias se preocupan porque la gente pase a que oren enfrente una persona y no que se sometan al Espíritu Santo. Pasen a que oren al frente para que hagan tiradero de personas, haciéndole creer a los ingenuos que es el actuar del Espíritu Santo, cosas sin sentido. Hoy en día en las iglesias se ve desde mentadas risas santas que no tienen nada de santa, hasta personas que se dejan caer para ser observados, para manifestar supuestamente una presencia del Espíritu Santo. Pastores, evangelistas, tirando personas para hacerle creer a la gente que son ungidos por el Espíritu Santo. Yo no niego que sean siervos del Eterno y que sean ungidos por Dios, pero el Espíritu Santo no actúa de esa forma. Muchos han dado señales ya de alarma, afirmando cómo se embriagan en el religiosismo. Inician en el aparente camino del Eterno de una manera real y genuina, y con el tiempo desvirtúan su caminar. Hoy, así como con las combinaciones alcohólicas o de ciertas drogas, las personas pierden su conocimiento en el religiosismo. De la misma forma, las personas suelen ser manipuladas hasta el grado de ser enajenadas de la realidad. Ahora llegamos así al versículo 57, donde trataremos de ver los primeros 5 versículos, donde te presento un bosquejo general.
Ya vimos que la tercera división del libro de Isaías abarca desde los capítulos 40 hasta el capítulo 66, perdón. Y hemos visto que esta salvación a esta etapa le podemos llamar la salvación. Dentro de esta tercera división de los capítulos 40 al 48, ya hemos tenido la primera sección titulada El consuelo del Señor, que viene por medio de su siervo. Luego pasemos a la segunda sección titulada La salvación del Señor, que viene por medio del siervo sufriente, que abarca de los capítulos 47 al 57. Y marca el final de esa segunda sección. Los tenemos hoy separados. Y estos temas abarcan el capítulo en su totalidad y son el contraste con los justos y los malvados. Los versículos del 1 al 14 nos hablan del consuelo para los justos. Los versículos del 15 al 19 nos hablarán de la condenación de los malvados. Y los versículos 20 y 21 nos hablarán de la gente que siempre tiene la impresión que a los malvados aparentemente suele irles las cosas bien, por el poder que confiere el dinero. Pero cuando lleguemos al final de los tiempos, habrá un consuelo para los justos y condenación para los malvados. Aquellos que se acercan con toda humildad y lo acepten con hechos justos, aquellos que lo rechacen continuarán en su camino de maldad hacia el juicio. Este capítulo nos lleva a la encrucijada, donde el camino que lleva a la vida va en una dirección y el camino amplio que lleva a la destrucción se dirige en otra dirección completamente opuesta. Y aquí es donde iniciamos en el versículo 1, que nos muestra un contraste entre el justo y el malvado. Perece el justo, pero no hay quien piense en ellos. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por qué la maldad es quitado el justo. Aquí dice, perece el justo. Muchos creyentes que llevan una vida de santidad están siendo llevados de este mundo a la puerta de la muerte. El Eterno, que está quitándoles de muchas situaciones problemáticas que se van a vivir en el futuro. Y ahora que en el versículo 2 nos dice que está hablando del justo. Pero antes de continuar, la muerte es algo que el ser humano no alcanza a comprender todavía. La muerte no es un final. La muerte debe de ser un inicio de algo nuevo. La muerte nos libera del sufrimiento del cuerpo, de lo material. Nos libera del sufrimiento de la carne, del hambre, de la sed, de los pesares de la vida. Cuando alguien muere, muchos reaccionan en contra de nuestro mismo Creador, pero tienen todos que aprender que la muerte es algo completamente diferente a lo que nos han hecho creer. Y de esto seguiremos hablando definitivamente. Pero vayamos al versículo 2, donde nos dice, pero Él entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante del eterno Dios. Estas personas tendrán paz en su corazón. Y nos queda la imagen de alguien que afronta en su lecho y en paz el momento de la muerte. Los creyentes de esta época y los que sufran delante de la gran tribulación serán llevados a la presencia de Yeshua y tendrán paz indiferentemente de las condiciones que les rodeen. Tú y yo, por aceptar a Cristo, si conocemos la muerte antes de que Él venga, a pesar de no haber sido suficientemente santos, a pesar de haber tenido todavía los mismos defectos que antes, incluso más, moriremos en santa paz por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la ramera. Ahora el Eterno se estaba dirigiendo a los malvados, incluso su ascendencia era mala. Y tengamos en cuenta que la forma en la que calificó a sus padres en el versículo 4
¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién abriste la boca y sacaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Ellos habían sido los perseguidores de los justos hasta el momento en el que el Eterno no había intervenido. Amable radioescucha, amigos, hermanos, cada uno de ustedes puede observar hoy en día alrededor de los ataques suelen realizarse contra los justos. La vida no les está resultando fácil muchas veces. Los ataques han sido duros, eran duros, feroces, y los malvados parecían salirse con la suya. Pero continúa la voz profética hablando en el versículo 5. ¿Qué ardéis en lujuria entre encinas debajo de cualquier árbol frondoso y sacrificáis a los hijos en los valles debajo de los peñascos? Los malvados de los últimos días serán los idólatras, los que habrán sido los que le dan la espalda al Eterno. Ellos son culpables de una gran multitud de inmoralidad como muchos de nosotros, pero ellos se han mantenido lejos del Eterno, presos en la idolatría. El adulterio aquí es precisamente espiritual. El adulterio y el asesinato son también dos de los terribles pecados de nuestros tiempos, unidos a codicia, que es la idolatría. Esa es, pues, la condición de los malvados en la actualidad. Al despedirme hoy de ti, en este momento, te dejo estas palabras de nuestro Señor en el primer capítulo que consideramos el día de hoy, capítulo 56, verso 1. Guardad el derecho y practicad la justicia, porque cercana está mi salvación. Guardad el derecho y practicad la justicia, porque cercana está mi salvación. Es que jamás hemos de olvidar que tú y yo, aunque somos seres moralmente dotados de libre albedrío, moralmente también somos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestros dichos. Que todo lo que hagamos, lo que hacemos, como lo que sembramos, trae sus consecuencias. ¿En qué estás utilizando tu tiempo? Oro al Eterno para que tu tiempo sea utilizado en predicar, aprender y enseñar la palabra del Eterno Dios. Yo comienzo a despedirme el día de hoy, pero continuamos el próximo lunes, primeramente Dios, recordándote: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano, pues Él traerá a juicio toda cosa juntamente con lo que es bueno, como lo que no es, como lo que está a la vista, como lo que está oculto, todo traerá a juicio, como lo dice Eclesiastés 12 y 13 y 14. Que el Señor te ayude a aprovechar tu tiempo, que tú tengas el deseo de escudriñar las Escrituras, de leerlas, pero más que leerlas, de meditar en ellas. Yo te deseo una buena noche, una buena tarde, un buen día, independientemente del momento en el que estés visualizando esto. Yo creo en las promesas del Eterno y quiero invitarte a que creas en esas promesas del Eterno. Sobre todo en aquella que dice: vengan a mí todos ustedes que estáis cansados, cargados de cargar sus pesadas cargas. Vengan a mí, que yo les aliviaré, dice el Eterno Dios. Yo creo en su ayuda, ¿y tú? Te recuerdo que para soñar, para imaginar, para desear, para amar, para respirar, para percibir el aroma de una flor, de una rosa, para ver el alba, contemplar las estrellas, para ver el ocaso, para llorar de alegría, de felicidad, para ver la luna llena, para bailar, para abrazar a tus seres queridos, para dejarte abrazar por ellos, y al experimentar ese abrazo, tú sientas que es el Eterno Dios quien te está amando, quien te está abrazando. Solo basta con decir: sí quiero, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Recuerda lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo lo que de la boca sale, del corazón debe proceder. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que soples sobre cada uno que esté recibiendo tu palabra en esta hora, aliento de vida fresco. Unge con ese aliento, Padre. Llena a cada persona de un aliento nuevo con la presencia del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros, a través de sentir tu presencia, hagamos que cada día en nuestras vidas valga. Y la forma de que hagamos, la forma de que podemos hacer que nuestra vida valga, es hablar tu palabra y predicarla y poder alcanzar un alma nueva para Cristo. Que el Espíritu Santo nos use a cada uno de nosotros como vasos útiles en la expansión del reino. Yo bendigo en esta hora, mi Dios, a cada uno que está escuchando en esta hora. En el poderoso nombre de Yeshua les bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre ellos, sobre su vida, sobre su descendencia. Padre bueno, te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, que hagas resplandecer su propio rostro y que deposites de tu paz en cada corazón, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amable radioescucha, amigos hermanos, así estamos despedidos. Nos vemos primeramente Dios el próximo lunes, despuesito de las 8. Que el Eterno te siga bendiciendo.